¿Alguna vez te has detenido a imaginar qué ocurrió durante los 3 días en que Jesús estuvo muerto, entre su crucifixión y su resurrección? La Biblia apenas susurra sobre ese tiempo, dejando un vacío que ha intrigado a generaciones de creyentes, teólogos y buscadores de la verdad. Pero en las sombras de ese silencio, las tradiciones antiguas, los textos apócrifos y las visiones místicas tejen un relato tan épico que podría cambiar para siempre tu forma de entender la fe. ¿Qué tal si te dijera que esos 3 días no fueron un simple reposo en la tumba, sino un viaje al abismo más profundo, un enfrentamiento con las fuerzas del mal y una victoria que resonó desde el Hades hasta los confines del cielo? En este viaje de casi 3 horas, te llevaré a un mundo invisible donde Jesús descendió al reino de los muertos, enfrentó a Satanás cara a cara, liberó a los justos que esperaban redención desde los días de Adán y proclamó su poder eterno sobre la muerte misma. Nos basaremos en escrituras como 1 de Pedro 3, versículos 18 al 19, que dicen que Jesús fue y predicó a los espíritus en prisión, y en textos apócrifos como el Evangelio de Nicodemo, que describen un descenso heroico al Hades. También exploraremos evidencias arqueológicas, como las excavaciones en la tumba del Santo Sepulcro, y especulaciones teológicas que han fascinado a los estudiosos durante siglos. Pero este no es solo un relato histórico o espiritual, es una invitación a reflexionar sobre tu propia vida. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás no solo iluminará esos 3 días ocultos, sino que te mostrará cómo la victoria de Jesús puede transformar tus días más oscuros, tus dudas más profundas y tus tormentas más feroces. Imagina un mundo donde la muerte no tiene la última palabra, donde la luz puede romper incluso las cadenas más pesadas. ¿Estás listo para este viaje épico que te llevará desde las profundidades del infierno hasta la gloria de la resurrección? Prepárate, porque lo que viene te hará sentir el peso de la eternidad en cada palabra. Para entender la magnitud de lo que ocurrió durante esos 3 días, primero debemos viajar al Jerusalén del año 30 después de Cristo. Una ciudad cargada de tensión política y fervor religioso. Era la Pascua judía, una celebración que conmemoraba la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Y las calles estaban llenas de peregrinos que acudían al templo. Bajo el dominio romano, el pueblo judío vivía entre la esperanza de un Mesías libertador y el temor a la opresión. En este contexto, Jesús de Nazaret, un carpintero de Galilea que había predicado amor, sanado enfermos y desafiado a las autoridades religiosas, se convirtió en una figura divisiva. Para algunos, era el Mesías prometido, para otros, un blasfemo peligroso. El Viernes Santo, tras un arresto nocturno en el huerto de Getsemaní, Jesús enfrentó un juicio cruel. Fue acusado de blasfemia por el Sanedrín y llevado ante Poncio Pilato, el gobernador romano, quien lo condenó a muerte para apaciguar a la multitud. Mateo 27, Marcos 15, Lucas 23, Juan 19. Fue flagelado hasta que su espalda quedó en carne viva, coronado con espinas que perforaron su cuero cabelludo y obligado a cargar su cruz hasta el Gólgota, el lugar de la calavera. Allí, a las 9 de la mañana, fue clavado en la cruz entre 2 ladrones, mientras una inscripción sobre su cabeza leía: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Juan 19, versículo 19. Durante 6 horas sufrió un tormento inimaginable. El peso de su cuerpo desgarrando sus manos y pies, la asfixia lenta y el escarnio de los soldados y la multitud. A las 3 de la tarde, exclamó: consumado es. Juan 19, versículo 30, y entregó su espíritu. En ese momento, el cielo se oscureció, la tierra tembló y el velo del templo se rasgó. Mateo 27, versículos 45 al 51. Señales que dejaron a muchos preguntándose si este hombre era realmente el Hijo de Dios. José de Arimatea, un miembro del Sanedrín que creía en Jesús, pidió el cuerpo a Pilato
y lo sepultó en una tumba nueva tallada en roca, cerca del Gólgota. Juan 19, versículos 38 al 42. Nicodemo, otro seguidor secreto, trajo mirra y aloes para embalsamar el cuerpo, envuelto en lino. Juan 19, versículo 39. Antes del sábado judío que comenzaba al atardecer, una piedra inmensa fue rodada frente a la tumba, sellada con el sello romano, y guardias fueron apostados para evitar que los discípulos robaran el cuerpo. Mateo 27, versículos 60 al 66. Para los discípulos, escondidos y llorando, todo parecía perdido. María, la madre de Jesús, y María Magdalena velaban en silencio, mientras la ciudad volvía a su ritmo, ignorante del milagro que estaba por ocurrir. La Biblia ofrece pistas sobre lo que sucedió después. Primera de Pedro 3, versículos 18 al 19, dice que Jesús, habiendo sido muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, fue y predicó a los espíritus en prisión. El credo de los apóstoles, usado desde el siglo IV, afirma que descendió a los infiernos. El Evangelio de Nicodemo, un texto apócrifo, narra un descenso al Hades donde Jesús liberó a los justos que habían muerto antes de su venida. Arqueológicamente, excavaciones en la iglesia del Santo Sepulcro, como las de Charles Warren en 1873 y las de 2016, revelaron una tumba del siglo I con una losa y cavidad que coinciden con las descripciones bíblicas, sugiriendo un entierro apresurado. El sudario de Turín, aunque controvertido, muestra marcas de un hombre crucificado, con heridas que coinciden con las de Jesús, datado por algunos entre el siglo I y el siglo XIV. Mientras su cuerpo yacía en la tumba, su espíritu emprendía un viaje que desafía la imaginación humana. El viaje al abismo, los 3 días. Imagina el instante en que el espíritu de Jesús dejó su cuerpo en la cruz. Mientras sus discípulos lloraban y los romanos vigilaban la tumba, su alma descendió a un reino de sombras, el Hades, descrito en la tradición judía como el lugar donde los muertos esperaban el juicio final. Este no era el infierno de tormento eterno del imaginario medieval, sino un reino dividido, el seno de Abraham para los justos y un abismo oscuro para los pecadores. El Evangelio de Nicodemo, Actas de Pilato, parte 2, narra que al llegar, los patriarcas exclamaron: ¿Quién es este Rey de Gloria? Salmos 24, versículo 8. El primer día, Jesús atravesó un abismo insondable, un vacío donde las tinieblas eran tan densas que parecían vivas. Las almas de los pecadores, atrapadas desde el diluvio de Noé, Génesis 7, lo observaban con temor, sus rostros demacrados iluminados por el resplandor que emanaba de él. Entre relámpagos que rasgaban el velo de oscuridad, Jesús avanzó hacia las puertas del Hades, forjadas en hierro negro y custodiadas por demonios con ojos de fuego. El Evangelio de Nicodemo describe cómo Satanás, al sentir su llegada, tembló y ordenó a sus huestes: cerrad las puertas, que no entre este intruso. Pero los ángeles que acompañaban a Jesús, con voces como truenos, proclamaron: abrid las puertas para que entre el Rey de Gloria. Las puertas, incapaces de resistir su poder, se rompieron en 1000 pedazos, y un estallido de luz irrumpió en el reino de las sombras. Los demonios huyeron, y Satanás, por primera vez, sintió el peso de su derrota inminente. Jesús entró al Hades como un conquistador, su presencia iluminando cada rincón. Las almas de los justos que habían esperado siglos comenzaron a susurrar entre ellas: ¿es este el Mesías prometido? Adán, el primer hombre, lo vio y cayó de rodillas, lágrimas de esperanza corriendo por su rostro. Tú eres el que prometió redimirnos en el jardín del Edén, dijo, recordando la promesa de Génesis 3, versículo 15, donde Dios anunció que un descendiente de Eva aplastaría la cabeza de la serpiente. Jesús extendió su mano hacia Adán, y un resplandor dorado los envolvió, rompiendo las cadenas invisibles que lo ataban al Hades. Abraham, Isaac y Jacob se acercaron, sus rostros llenos de asombro,
mientras los profetas, como Elías y Daniel, observaban desde la distancia, sus corazones latiendo con la certeza de que el tiempo de la redención había llegado. Mientras tanto, en el mundo físico, la tumba permanecía sellada, pero algo extraordinario comenzaba a suceder. Según especulaciones de algunos teólogos modernos, como N. Tadre, el cuerpo de Jesús, aunque muerto, no sufrió corrupción, Hechos 2, versículo 31, y una energía divina comenzó a manifestarse. La losa que lo cubría mostraba grietas microscópicas, como si una fuerza invisible estuviera a punto de liberarse. Los guardias romanos, ignorantes de lo que ocurría dentro, se quejaban del frío que envolvía el lugar, mientras un silencio inquietante se apoderaba de Jerusalén. El segundo día, Jesús continuó su misión en el Hades, buscando a todos los justos que habían esperado su venida. Moisés, quien había visto a Dios en el monte Sinaí, Éxodo 34, se postró ante él, exclamando: «Tú eres el cumplimiento de la ley que recibí». Isaías, que había profetizado su sufrimiento, Isaías 53, se acercó con lágrimas de alegría: «Este es el Cordero que fue inmolado por nosotros». David, el rey poeta que escribió los Salmos, cantó alabanzas: «Tú has ascendido a lo alto, llevaste cautiva la cautividad». Salmo 68, versículo 18. Cada alma liberada se unía a un coro celestial que resonaba en el Hades, su luz creciendo con cada nuevo redimido. Jesús no solo liberó a los patriarcas, sino que también proclamó su victoria a los espíritus caídos, según Judas, versículo 6, y algunos teólogos como Orígenes en el siglo III. Estos eran los ángeles que no guardaron su dignidad, los que se rebelaron antes del diluvio. Génesis 6, versículos 1 al 4. Jesús los enfrentó, mostrando las heridas de su crucifixión como prueba de su sacrificio, y anunció: «El poder de la muerte ha sido destruido». Los espíritus, temblando, se inclinaron ante él, sabiendo que su rebelión había sido derrotada para siempre. En el mundo físico, los discípulos seguían escondidos, temerosos de los romanos. María, la madre de Jesús, oraba en silencio, su corazón roto, pero sostenido por una esperanza que no podía explicar. María Magdalena visitó la tumba, pero los guardias le impidieron acercarse. En Jerusalén rumores circulaban. Algunos decían que el velo rasgado del templo, Mateo 27, versículo 51, era una señal divina. Otros, que la oscuridad durante la crucifixión había sido un presagio. Mientras tanto, la energía dentro de la tumba crecía, y los ángeles del cielo se preparaban para el momento culminante. El tercer día, antes del amanecer, Jesús enfrentó a Satanás en una batalla espiritual que sacudió los cimientos del Hades. El Evangelio de Nicodemo describe cómo Satanás, desesperado, intentó detenerlo. «¿Quién eres tú, que destruyes mi reino?». Jesús, con voz de trueno, respondió: «Soy el Alfa y el Omega, el que vive por los siglos de los siglos». Apocalipsis 1, versículo 18. Extendiendo sus manos, aún marcadas por los clavos, ató a Satanás con cadenas de luz, despojándolo de su poder sobre las almas. Juan 12, versículo 31. Una voz resonó desde los cielos: «El león de Judá ha vencido». Apocalipsis 5, versículo 5. Los justos liberados, ahora un ejército de luz, se reunieron a su lado, mientras el Hades temblaba y las sombras se disolvían. Jesús ascendió del Hades, dejando un rastro de luz que iluminó incluso las profundidades más oscuras. Según el Apocalipsis de Elías, un texto apócrifo, mostró a los patriarcas una visión del futuro: un cielo nuevo y una tierra nueva donde no habrá más muerte, ni llanto ni dolor. Apocalipsis 21, versículo 4. Adán vio el jardín del Edén restaurado, Moisés, el cumplimiento de la ley, y Daniel, el trono del Hijo del Hombre. Daniel 7, versículos 13 al 14. Con cada visión, la esperanza crecía, y los justos cantaban: «Santo, santo, santo es el Señor».
Isaías 6, versículo 3. En la tumba el poder de la resurrección comenzó a manifestarse. La piedra que sellaba la entrada tembló y los guardias romanos, según Mateo 28, versículo 4, sintieron un terror que los hizo caer como muertos. El cuerpo de Jesús, envuelto en lino, empezó a brillar con una luz que atravesaba las vendas como si el sol mismo estuviera naciendo dentro de la roca. Los ángeles descendieron, preparados para anunciar la victoria que cambiaría la eternidad. Al amanecer del tercer día, un terremoto sacudió Jerusalén. Mateo 28, versículo 2. Un ángel descendió del cielo, su rostro como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y rodó la piedra de la tumba con un estruendo que resonó por el Gólgota. La luz que emanaba del cuerpo glorificado de Jesús era tan intensa que los guardias cayeron desmayados, sus escudos y lanzas rodando por el suelo. Su cuerpo resucitado se levantó, las heridas de sus manos, pies y costado brillando como oro líquido, pero sin rastro de dolor. Las vendas de lino cayeron al suelo, y la tumba quedó vacía, un testimonio silencioso de su poder sobre la muerte. María Magdalena llegó al amanecer, su corazón apesadumbrado, y encontró la tumba abierta. Juan 20, versículo 1. Llorando, se inclinó para mirar dentro, pero dos ángeles le hablaron. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Lucas 24, versículo 5. Al volverse vio a Jesús, aunque al principio lo confundió con el jardinero. Él le dijo, ¿por qué lloras, María? Al reconocer su voz, ella exclamó, Raboni. Juan 20, versículos 13 al 16. Jesús, con una sonrisa de amor eterno, le pidió que anunciara su resurrección a los discípulos, quienes pronto lo verían en Galilea. Mateo 28, versículo 10. Según Mateo 27, versículos 52 al 53, muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron tras su resurrección, un evento que marcó el triunfo final sobre la muerte. Imagina a Jesús, rodeado de un ejército de ángeles y las almas de los justos liberados del Hades, ascendiendo hacia el cielo, mientras Satanás, encadenado y derrotado, veía su reino destruido. La tumba vacía se convirtió en el símbolo de una nueva era, donde la muerte ya no tenía poder. Los discípulos, al verlo resucitado, pasaron del miedo a la adoración, y el mensaje de su victoria se extendió por el mundo, como narra Hechos de los Apóstoles. Los 3 días muertos de Jesús nos enseñan que incluso en los abismos más oscuros, la luz de la redención puede brillar. Su descenso al Hades y su resurrección nos recuerdan que ninguna prisión, ni la muerte, ni el pecado, ni el miedo puede detener el poder de Dios. Jesús no solo venció a Satanás, sino que abrió las puertas de la eternidad para todos nosotros. Cada herida en sus manos es un recordatorio de su amor. Cada paso en el Hades un testimonio de su valentía. Y cada palabra tras su resurrección, una promesa de vida eterna. Hoy enfrentamos nuestras propias tumbas, pérdidas que nos rompen el corazón, dudas que nos paralizan, tormentas que amenazan con hundirnos, pero la historia de Jesús nos invita a mirar más allá de la piedra sellada, a creer que la luz puede romper nuestras cadenas. Reflexiona, ¿qué tumba estás enfrentando ahora? Tal vez sea un duelo que no puedes superar, un error que te pesa o un miedo que te encadena. La resurrección de Jesús te susurra, no estoy muerto, he resucitado y contigo estoy hasta el fin del mundo. Mateo 28, versículo 20. Su victoria no es solo un evento del pasado, es una fuerza viva que puede transformar tu presente y tu futuro. ¿Qué harás con esta verdad? ¿Dejarás que la luz de la resurrección ilumine tu vida? Hemos viajado juntos desde el abismo del Hades hasta la gloria de la resurrección, descubriendo los 3 días que cambiaron la eternidad. Si este relato ha tocado tu alma, si has sentido la presencia de Jesús en cada palabra, entonces únete a esta comunidad de fe. Suscríbete a Dios, la palabra bíblica, para más viajes espirituales que iluminen tu camino.
Dale like para que otros encuentren esta esperanza que trasciende el tiempo. Comparte este mensaje con aquellos que necesitan luz en su oscuridad. Y comenta qué momento de esta historia te inspiró más. Tal vez el descenso de Jesús al Hades, su encuentro con Adán, o la tumba vacía al amanecer. Tu apoyo es la fuerza que mantiene viva esta comunidad. Juntos, llevaremos esta luz a cada rincón del mundo. No dejes que este viaje termine aquí. Actúa ahora y sé parte de algo eterno.